Por la gracia de Dios estamos aquí, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios permite que estemos aquí en su casa para poder honrarle, alabarle su nombre. Amén. ¿Cuántos nos alegramos al estar en la presencia del Señor? Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar antes para poder compartir la palabra del Señor. Papá Dios poderoso, kuyak munako, kami kanki tukuy atinio Dios nico, hanak pachakunapi que oras piño kaikuan paskashak Dios Espíritu, dispuesto que wawaikikunata yanapaikuanaikikupaj, pampachaikuanaikikupaj, bendito Dios, que pikashaiku, que monakuskaiki wawaikikuna, ahlakuskaiki wawaikikuna, Señor, gracias papá. Dios nilay que semana jupipas kami no kaikuan kasharanki hospital maña chay rey kuchaypas imalla kikuipiña kasharay kuchaypas onqusqaña kasharay kuchaypas kunan claruyki pikashayko aswantara kanmanta mañakuyta munaspayko chaskikuwayku papa oyarikuwayku kay mañakuynikuta gracias nispallayku papa kumiakamuyku kay horaspi kay sumaq simikikuna may sumaq noqaykupaq papa rimaykuwayku yachachiwayko, rexichiwayko, que monakuynikita, que kuyakuynikita, bendito Dios. Kanya rexinki sonquykuta, noqayku yuyayniykuta, monakuynikita, papá. Que horas pimañaykuykiko, que yanapaynikita, ajay monako, Señor nico Jesucristo, sumaq miski sutillampi. Amén, amén. Tiyaykusunchis, hermanikuna, tiyakusunchis, y Dios paximinta rikit ajvisunchis pisillapipas papanchis llawajyakuwasqanchis que Dios paximinta pas pay pagina rimarinanchispaj yachayña faltawanchis chaypas paymanta yachayta mañaykuspaqa atillasunmanpunichu Dios paximin willayta manataqchu. ¿No? Estamos dispuestos, ¿sí o no? Lo más importante no canchis kashanchis, papanchis ñawpaqinpiña, papanchis manda mañaykuspaqa tukuytapas pay pagina ruwayta munanchisaqa atillasunpunitaqsi manataqchu. Riki, hermanaykuna, ¿no? Yo me recuerdo que cuando tenía mi ideología sobre la escritura de Dios, que era todo para mí, lo que ya había aprendido, lo que ya había vivido, ¿no? Lo que vi en mis padres, lo que vi en mis profesores, que ya era suficiente, como que ya estaba haciendo en la voluntad de Dios. Pero en sí, como Pablo dijo, algo que me mató, como algo que puede venir de Dios, para mí es algo que me mató, que me mata, ¿no? Haikat no cansa mani kuna reksi kun sun kun ukut de chaiga ni suman kay oras pipas manon Señor merece nicho ni ñawpaqi kipi takinay pa simi kitabs oyari kunay pa mona kuinilla kiwame Señor que oras man que somos que Dios upecha no wasimi chayachimuanki nispa. Yo no merezco, hermanos, estar aquí en la presencia del Señor. No, yo me pongo en su pellejo del apóstol Pablo. Yo no puedo decir que tanto que exagera este hombre, ¿no? Que él dice, ¿no? Antes yo vivía sin ley, ¿no? Que no había entendido. Según él dice que ya había vivido, que ya estaba viviendo, que ya estaba en un camino correcto. Pero Dios para sí me imaginaba, hermano Icuna estaba muerto, ¿no? Claro, es hermoso tener en cuenta la palabra de Dios. Nada más que hermano Icuna, ¿ima carta pin? ¿En qué carta hemos leído? Romanos, carta Riki. ¿Qué carta está? ¿Alguien sabe, hermanos, quién habrá escrito esta carta? Los Romanos, apóstol Pablo, Gelgaskariki. ¿No es cierto? Roma, suyup, iñas, más indiscunama. Hat, su yachachiquita, yachachishan. ¿No? Empieza, él presenta la buena noticia, ¿no? ¿No es cierto? La salvación está al alcance de todos, sin importar el pecado cometido. En Romanos 5:21 habla eso, ¿no es cierto? Judío sino también para todos los gentiles. Esa buena noticia Pablo está alcanzando, ¿no? No gancho yarigunch kebrik manar kallarini kan unyachi kasganch manda señor tak sirvikus kan señor tak rexikus kanchis pero no ganch pas kapuas kanchis kespiki manatacho kapuas kanchis
Koraj hermanunchikuna, koraj mamitakuna, mana Señor inikun korajchu, paikunapaq kashan, qespikuyqa, gratuitamente, ¿no es cierto? Anchime chayachis apóstol Pablo, ajellachtaman, ¿no? Y ellos tenían que conocer necesariamente la palabra del Señor. Era un hombre enviado por Dios, ¿no? Pablo, y así. Después de haber dado este mensaje, Pablo habla acerca de la libertad. O sea, la libertad viene ya después, como resultado, después de la salvación. La libertad. Y más digo, libertad, hermano, diguna, cacharichis recay. No ganche necesariamente cacharichis cananchikara, hermano, dos hermano, diguna. Mana, Señor, iniguchas pans, imapit cacharanch, wataikosca, kipusca, algo, ¿no? ¿Sí o no? Pero necesitábamos ser libres delante del Señor para poder glorificarle, para poder alabarle a Dios, ¿o no, hermanos? Como cristianos, como hijos de Dios, como redimidos, sabíamos que a esta hora es el culto. Entonces muchos hermanos van a venir y va a haber un mensaje de parte de Dios para mí. Entonces, hermanos míos, hemos venido aquí a la casa del Señor, ¿no? Libremente. Y chachi ñam pillamos tu pamorangi. Y chachi pillamos ñam harkamorazunki. No, sin importar a todo lo que podría haber en el camino, hemos llegado aquí a la casa del Señor. ¿Es así o no, hermanos? Pero hay algunos dicen que se regresan. Cuscañamans kutikapunko. Tupancos amigonko, may imakunata si yarin kunyampi, che paginat mana allenja, yarichin. ¿No es cierto? Yarichi, y me manda kuchukuininto, tosuininta, ¿no es cierto? Ñampi yuyarin chaga, y ñas ñacachas paga, y mataruan kutiripon. ¿Sí o no? Kutiripon así, ¿no? Pero en nosotros no hay eso, somos libres por haber aceptado a quién, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos entregado nuestras vidas a Cristo, hermanos? Levanten la mano los que han recibido a Cristo en su vida y somos libres y podemos glorificar a Dios en el lugar que vivimos, en la congregación que estamos, hermanos, en el trabajo, en el camino. Ñanta purishanki, campo piña canquichepas, ñampe capita impidezun, amacheta silvanquich, amacheta taquinquich, sino somos libres para servir a nuestro Dios. Amén. Apóstol Pablo habla en Romanos, libertad del poder del pecado. Capítulo 6, versículo 1 al 23. Cacharichis canchis, chejucha causa y manta. Tapurik sinceriki. No canchis nacho cacharichis canecan, chejucha causa y manta. Y chejuchata churoya pushanchista. ¿Cómo estaremos, no? Cada uno deberíamos ser conscientes. ¿Somos realmente libertados del pecado o seguimos haciendo el pecado, hermanos? ¿Cómo estaremos? Pero Cristo nos libertó del pecado porque hemos aceptado a Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Después habla libertad del dominio de la ley. Del dominio de la ley. Lek imatkas hermaniko naja quechuapi hermana marujas kakotito repetimos kamachiku simikuna gasja leirik. ¿No es cierto? Kei llaqtanchispi, kei país ninjispi, mana kamachikikuna chaq, imenat kama Perú suyun hermanikuna. ¿A dónde estaríamos destinados? ¿No? Un caos por total. Mano, respetan manchoriki, ¿no? Hay leyes aquí en nuestra tierra, ¿no, hermanos? Yo puedo hablar de en qué me desempeño, en qué área en mi vida me desempeño todos los días, en cualquier trabajo, kamachikikuna mandatas hermanikuna. Ejemplo, carruta manejas con yachansriki. Hay leyes de tránsito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos conductores respetan los reglamentos del tránsito? ¿No? Hermano, a veces, mano, juntan chispunicho, ¿no? Yo tengo no sé cuántas papeletas o cuántos puntos acumulados. Por la gracia de Dios, en el récord salió 0 puntos, ¿no? Pero algunos compañeros, colegas que trabajan con los móviles han invalidado, ¿no? Han incumplido la ley de tránsito por no llevar un documento, ¿no? Pero ahí está chikamachiyo chaypikashari kanqa respetanaykan semáforo kunata policía de tránsito kuita chaypi kanqa respetanaykanqa. Eso previene de algunas cosas que nos podría pasar, ¿no? Si no manejas carruta, ¿no? Pero voy a un estado de ebriedad, pero voy a atropellar. Si chikamachiyo que ni un conductor no puede manejar su unidad ebrio, ¿no es cierto? Entonces necesariamente hay leyes en el tránsito, hermanos. Hay leyes, entonces esta ley ¿qué hace? Hace cumplir, ¿no? Regula las cosas que podemos cometer, todo es ordena. Anchanata hermanicona que iglesia ocupe,
kamachikuykuna kan peqpa partinmanta, Dios ninchispaj partinmanta. ¿Cómo es el trabajo del mandamiento de nuestro Dios? Todos dirán, allí ninchispajari que Dios kamachikuyningo y chamanach panayguna. Allí ninchispaj se mandatarse. Entonces, a veces vamos a encontrar, hermanos, en Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 7, para adelante, dice, el pecado que mora en mí, ¿no? Ya podemos tener idea, un conductor, él sabe las leyes que no debe hacer algunas cosas, ¿no? Que debe tener mucho cuidado, pero a veces comete, a veces falta, ¿no? A veces tiene que hacer algunas cosas sobre que la ley está prohíbe, ¿no? Para un conductor. Pero acá dice, mira, antes, ¿no? Capítulo 7, versículo 6, te leí antes, versículo 7 en pasar una paja, pero ahora estamos libres de la ley que por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿No es cierto? Antes posiblemente en el tiempo de Jesús, busquen hermanos, antes Mateo capítulo 5, versículo 27, donde Jesús hace este sermón de monte o las bienaventuranzas, ¿no? Vamos a leer, mira, Jesús y el adulterio. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Jesús, que te rimashanrik, hartos fariseos están ahí, ¿no? Ellos habrán dicho hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces me salvé, cumplí este mandamiento, esta ley. ¿No? ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿No? Estoy cumpliendo, estoy muy bien. Pero hay algo donde Jesús va a llevar, ¿qué podemos decir? A un estándar más perfecto. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Acá tiene que ver algo que el cristiano, ¿no? El que va a querer servir a Dios, no como los fariseos que han podido pensar, ya bueno, no ni suakuni pascho, ni piñas pipapskani, entonces estoy bien, estoy cumpliendo la ley. Pero el Señor ve algo interior del hombre. Exteriormente acá lo harán que posiblemente no exteriormente tranquilo. Pero si Dios conoce nuestros corazones, algo que nos puede pedir Dios en el interior que guardamos, que tenemos, ahí sí, nadie podemos decir apto, cumplí. ¿Quién conoce el corazón del hombre, hermanos? Nuestro Dios. Señor ninchis, o Dios ninchis, Dios ninchis. Él conoce y sabe. Entonces, hermano mío, ¿alguien puede cumplir al pie de la letra las leyes? ¿Alguien puede cumplir la ley al pie de la letra? Digamos, hablamos de los 10 mandamientos. Suficiente, ya eres culpable de todo. Entonces, algo tenía que ocurrir, ¿no, hermanos, aquí? Ya que el hombre no podía cumplir, ya que el hombre no podía alcanzar. Entonces, alguien tenía que venir a este mundo. ¿Quién fue, hermanos? Jesús. Si no, ya no hubiera venido Jesús a esta tierra. Si ya panchis ni son hermano, ni son nadie, hermano mío. Por eso tenía que venir alguien perfecto, justo, fiel y santo, Jesucristo. Él sí cumplió la ley. Él dijo en Mateo, en Juan, dice, ¿no? Y mamá hamusha que kamachikikunata juntanam pahriki icha akinam pachcho aswampas juntanam pahriki. ¿No es cierto? Entonces, con esto vamos a decir en versículo 7, Pablo hace una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Chikamachikikunare monikon imenataj manacho alguien niyaichu huchachu. ¿Qué podemos decir?
Romanos capítulo 7, de 7, estamos en versículo 7, hay una pregunta ahí, ¿no es cierto? Donde Pablo expresa, ¿qué diremos pues? Entonces, ¿la ley es pecado? Hay una respuesta, en ninguna manera, porque yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, no has humanos haperusunchis. Chikama chiquikunar emanikuna alincho, manacho alin, y menos hermanikuna. Y las leyes vienen de Dios, pe. Que kama chiquikuna gasen Dios por parte manda mariki no canchis pariki. Entonces, ¿qué podemos decir? Imanisuma hermanikuna. O sea, la ley, podemos decir, la ley revela el hecho del pecado, rexichin, rikuchin. ¿Ah? ¿No es cierto? Ahí están los propósitos de la ley. Los propósitos. La ley revela el hecho del pecado. Fue la ley la que me mostró mi pecado. Apóstol Pablo dice aquí, iman rexichin, huchanta, son compo, okum, picasiakta, chikama chiquikuna. Lo hace revivir al pecado. ¿No es cierto? Entonces, la ley en ninguna manera es mala, ni tampoco es pecado, sino ¿qué cosa es qué hace la ley? Revela el hecho del pecado. Sutinchan. Jesús así mi benajat ni muchara, imanispa, lean en la Biblia quecho, chanin kayan ni kermonikuna. ¿No? Ahora podemos decir versículo 7. ¿Qué hace la ley entonces? Revela el hecho del pecado. Fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo sé muy bien que pasarse un semáforo rojo es incumplir la ley. Yo tengo una sanción, sí o sí. Tampoco una infracción. Y más allá, toco con otro semáforo y ya en mi mente está. Puedo atropellar, puedo chocarme. Hay acciones donde me va a ocasionar. Entonces, cheta rexichivanchis, kamachikikuna. No canses rexichivanchis. Ama, mira, uno de los mandamientos, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Listo. Ya echaron una. Cuando no sabía. No, pero el sentido, desde el punto de vista de Dios, tú puedes estar molesto. Hermano, ya bajas, arichuanchis, aswanta, hermanicona, huchalikima, huchata, aswanta, monaya punch, ruaita, práctica ya puita, arichuanchis, milla, kelle, huchanchis, cascanta, rexichuanchis. Si nosotros sabemos muy bien, debemos amar a Dios. ¿Cuántos mensajes no hemos recibido aquí en el culto, hermanos? Dios ni quita primero. Ninja manacho. Pero a veces, Pablo último manangarique, no alguien cosas con ate roaita monani, pero mana roanicho. ¿Sí o no? Mana monas roai con ate ason roaya posiani, nispa ning manacho apóstol Pablo. Entonces, hermano, ¿cuánto estamos incumpliendo pues la ley de Dios? Juntas un man bonicho para no bajar hay que jamás sepas imposible. Por eso Pablo pide como él busca un libertador al final. ¿Sí o no? Jesucristo, ¿no es cierto? Versículo 8. El propósito de la ley, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hermano, ¿no? Hay hermanos que muchos van a tener que practicar. Hay otros que de repente no es de corazón que han buscado a Dios, a Jesucristo. Algunos van pegados a la ley. Pegados, hermanos. Pero tapuigo soma, chakak tapunich pegon juntas yang kuman, chetak aquí yang kuman. ¿No? Hermano Icona, ¿no? Ahí dice, cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. El pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Apóstol Pablo dice, no son ocupe rijurirachi y me imana kelle kuchay cascanta. Hermano Icona, bueno, nosotros conocemos baños termales o piscinas, o ima pozo ya tapo sigi un cap baña cojona ya chanchis,
¿no? Posiblemente bañaco, rupaipi, may ganas, deseoso de entrar al agua, a zambullir. Y de pronto, letrero, prohibido nadar. Hay tiburones, hay serpientes. Y tú deseoso de poder entrar al agua. ¿Cómo puedes quedarte, hermano? Frustrado, pues. Pipak piñacoaj. ¿Alguien chuche letreros casan? Y está bien lo que está ese letrero, ¿no, hermanos? Claro, porque hay un peligro. Así también es la ley. Algo que nos identifica, algo que nos señala. Pero la ley tampoco, como podemos decir, no mata a los tiburones ni a las serpientes. Hay algo que dentro de nosotros, hermanos, por naturaleza que somos pecaminosos, hay una pelea, hay una lucha que Pablo encuentra en su interior. Apóstol Pablo. ¿No? Sabemos que debemos amar a Dios de todas las cosas, ¿no es cierto? Y a nuestro prójimo, al hermano que está a tu lado, como a nosotros mismos, ¿no? Pero ¿cómo estamos delante del Señor, hermano? Y ven, anchit Pablo apóstol dice, hermano, acá Pablo está luchando, ¿no, hermanos? Más después, ¿no? Versículo 9, y mandición versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo que podemos decir apóstol Pablo, hermanos? El doctor de la ley, el fariseo de los fariseos, el estudioso, ¿no? Con Gamaliel. ¿Cómo podemos entender nosotros esto? Dice, ¿no? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Apóstol Pablo, hubo un tiempo en que viví sin entender y vivía tranquilo, como si ya, ¿no? Ya estaba asegurado, como que ya cumplía. Pensé en mí que yo estaba cumpliendo, pensé en mí que ya estaba, ¿no? Haciendo correctamente, cumpliendo. Apóstol Pablo. Pero ¿qué pasó, pues? Cuando conocí la ley, ¿qué cosa se da cuenta apóstol Pablo? Me di cuenta que era un gran pecador. Conscientemente, no personalmente, son que tampoco un hermano iguana. Hermanos, a veces nosotros, nuestro corazón, nuestro adentro que tenemos, a veces recién llegamos a entender realmente cómo debo ser delante del Señor y qué es lo que estoy haciendo también. ¿Cuál es mi situación actual? ¿No? Cuánto yo quiero que Dios me escuchara mis oraciones, mi alabanza, mi adoración, pero dentro de mí hay algo que ni siquiera de repente he podido entender lo que Dios me está pidiendo, mis hermanos. Es difícil, ¿no? Chita apóstol Pablo ni se han dicho. Pero para gastar y me para mí estaba vivo apóstol Pablo al conocer la ley de Dios, o se sintió muerto. O años jariki, ¿no es cierto? Chayman tampoco un apóstol Pablo me dijo, ¿no? Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Me di cuenta que los mandamientos de la ley supuestamente traían vida eterna, pero más bien me dio la muerte espiritual, ¿no? Hermano Icona, yo por la gracia de Dios y tú por la gracia de Dios, todavía presentes en la presencia del Señor. Aún de repente manda pasña chari que sienti conches pues manaña papá guawai ni van aquí pinañacho, pero la gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios sobreabunda, hermanos. Él no nos rechaza, ¿no es cierto? Él no nos rechaza, Él nos recibe, Él nos acepta y por ello llegó a la cruz. Dios lo apuanchis, no canches paj. ¿No? Es su favor de nuestro Dios y nos debemos sentirnos felices, alegres, libres, aunque tendremos lucha dentro de nosotros, pero estamos apareciendo en la presencia de Dios. Es lo que Dios quiere ver de nosotros, tu permanencia, ¿no? Manayenga Satanás huchachawa su mancha manache.
Recuerda tus actitudes, recuerda cómo ha sido antes, cómo vivías, cómo pegabas, ¿no? Que cosacuna pasó al mingo, antes manda Señor iñicajuna jaranchis, pero ahora ya no, vivimos por la gracia de Dios. ¿Ah? Versículo 12, Nishami, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo, el mandamiento santo, justo y bueno. Reconoce el apóstol Pablo que la ley, que los mandamientos son rectos, son buenos, son rectos. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Versículo 11, el pecado. No, estamos en el versículo 12, ¿no? Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Solamente Dios, ¿qué cosa nos prohíbe, hermanos? Nos prohíbe acciones y actitudes que nos causarán daño. Eso. Chaita, hermanico. A veces, hermano, digo, no hagas mano, Dios pasimiento casugunchis chega. Maimant chayanchis. A veces nosotros decimos que la palabra de Dios, de repente ni sumambas, manda causay ninchis paj, hinacho, a veces no hagas ni suman, humanamente. ¿No? Es fuerte a veces, hermano, y con Dios nos prohíbe algunas cosas. Manda monas canchis kunata, y mamancha vicio canchis, chaita saquepi ni wanch Dios ninchis, pero no canchis, manda monanchis saqueitarik. ¿No? Ruayatapone chay vicio picayatapone no ganas monasianchis. Llullacuycho, piñacuycho, checninacuycho, caminacuycho, caparinacuycho, siempre hay algo. Pero sabe que más adelante nos vamos a dañarnos. Es como familia, pareja, pero que discutisuman. ¿No? Airaos, pero no pequéis. Dice, ¿sí o no, hermanos? Airaos, pero no pequéis. Pero, ¿a dónde me está llevando la pelea y la discusión? ¿A qué me está? No quiere. ¿No? Huayna que ninch pimakunatat harmoni común de roaranchis. Mana que Dios pajamona kuinin pijinacho causaranchis. Por rebeldes, por duro de corazón nos hemos alejado del Señor. Y ya después nos hemos recordado que realmente hay un Dios, que Él tiene razón. Él quiere que no nos dañemos, hermanos. No quiere con anchista. Dios no quiere. ¿No? Vamos ancho. ¿No? Solamente Dios nos prohíbe acciones y actitudes que nos causará daño. ¿Tú quieres llorar? ¿Tú quieres sufrir en la vida? ¿No? Pero por la gracia de Dios, hermanos, de repente algunos atravesamos momentos difíciles, algunos de repente algo regular, algunos también nada, pero así estamos sirviendo a nuestro Dios. ¿No? Y manime, versículo, otro propósito, versículo 13, iniciame. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Mira, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Contesta apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿No? ¿Eso entendemos o no, hermanos? El que hizo esto es el pecado, que usó un mandamiento bueno, así por medio de un mandamiento bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. ¿No? Chet, hermano Icuna. Ese es el propósito de la ley. ¿No? Ningriki. Amaya, no darás falso testimonio. Ninch manacho en el mandamiento, ¿no es cierto? O honra a tu padre, a tu madre. ¿No? Eso es bueno, ¿no, hermano? Es una bendición para la familia, para los hijos, ¿o no? ¿Sí o no? Es un mandamiento con promesa. ¿No? Pero ahora no canso vacuna hina. ¿Qué decimos al respecto de esto? A veces son cuántos hijos estamos, hermanos, en contiendas con nuestros papás. Piñasca, checnicuins papanchista, mano yarinchiste papanchista, mamitanchista. Y nos preguntamos en nuestros corazones, estamos en una falta tremenda. Hay padres, hay hijos que odian a sus papás.
Mano, ni ricuita pues monancucho. Cuál terrible es el pecado, ¿no, hermanos? Anche de ricurichin, que camachique, hermano icona. ¿No? Y del versículo 14 para adelante, hermanos míos, ¿no? Del versículo 14 para adelante, el reconocimiento de un cristiano que lucha contra el pecado. Debemos reconocer algo que hay dentro de nosotros, hermanos. Ama tapaicho. Pablo aquí habla claro lo que en él sucede, ¿no? Lo que en él sucede, mira, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿No? No cansa imanes unches hermano icuna. ¿No? Que cama chiquikunar y menos panevoje. Literalmente, Gina, entendís pa ruana yapacho, ya bueno, dice que debemos congregarnos siempre en la casa del Señor. Bueno, mi presencia como sea esté aquí, ya, suficiente. Así será, hermanos, o es algo espiritual. O así, pillancanapi, ñampi, maipiña cancha chaipas, debemos estar con el Señor y debemos ser para el Señor. ¿No? Acá, la ley es buena y espiritual. El problema está ¿en quién, hermanos? ¿Y más problema? ¿Que camachico y cunacho? Pablo y pimanta que te dicen que camachico y cunan, ¿no? Millay, que camachico y cunan, no gata ni ikuas kasha. O sea, ¿cómo? Que Pablo ni se hermano y cunan, sino el problema es el pecado, ¿no? El problema es el pecado. Manakasu kuininchis, que ya kuininchis. Visión, no canso ocupicas, anches, hermano, con problema acá. ¿Sí o no? ¿Con quién peleamos nosotros, hermanos? No con el hermano que está a tu lado, no con nuestros pastores, sino lo que hay dentro de nosotros. ¿No? Y mi hermano, monapaco y cuna, no canso ocupicas, y con imayapes. ¿Sí o no? Y me yarca chikunch, aquí chikunchis, hay algo malo que hay dentro de nosotros, ¿no? Que quiere actuar, que quiere obrar, que quiere poner en acción. Anchim, hermano, y cuna, man, alinchu casi. Manan que camachico y cunachi, ¿no? Hucha, no canchis picasiach, que huchacuna, ¿no es cierto? Ni Xiaomi. El problema está en mí. Soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Ahí está. Un esclavo del pecado. ¿No? Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿No es cierto? Y matan apóstol Pablo Ruas como Nicuna, Munas Juan con Atacho. Y matan Ruas apóstol Pablo, versículo 15 mismo, porque lo que hago, no, 14, ¿no? 14, ¿no? Porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No, hermano Nicuna, que hermano Nicuna entiende napaj, yachanapaj, javanapaj, ¿no? Es carnal, vendido al pecado. En vez de hacer lo bueno que quiero, hago lo malo que no quiero. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y mataña lulia kusumpas, maltaña rimasunchis, hermanos mamanta, piña kusunchis, chachnipa kusunchis, hermano icona, chaga, no cansa mantas los como llaman atacha. ¿Sale de nosotros o no? Claro, no cansa mantas, chaga, lo que ¿cuánto yo quiero hacer buenas cosas? No, yo puedo encontrarme con algún amigo que de repente he podido discutir alguna vez, pero yo tengo ese deseo de abrazarle y cuando lo veo no lo puedo hacer. Más sale de mí odio, rechazo, rencor, eso sale. Y con lo bueno que yo quiero hacer me quedo, hermanos. ¿Cuántos hemos sentido eso, hermanos? A ver, hermano, te regresas de la puerta. Porque eso no es que tú estás actuando, sino el pecado que hay en nosotros. Deja chicho. ¿No? ¿Por cuánto aquí nos queremos abrazarnos, hermanos? ¿No? En la familia, en pareja. Esposa quiere abrazar a su esposo, pero hay recuerdos que no te deja abrazarle o perdonar a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos. Eso es lo que abunda en el corazón de nosotros, hermanos. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, ¿no? 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No culto, Mónica. Ya, culto de oración. Voy a ir, voy a ir el día jueves a las 7 de la noche al culto de oración. No proyectación, día jueves voy a orar. Tengo tantas necesidades, pero cuando llega el día, ¿qué sucede? No llegaste al culto de oración. Mira cómo tu deseo quedó en ti, pero no has cumplido, pe. Anchim, hermano, imate chete ruachiwanchis. No canso jope, mille kaskunarik. No se ha desviado, no se ha tergiversado lo que deberíamos cumplir, lo que nos hemos comprometido, lo que nos hemos proyectado, pero no nos deja lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué cosa? El pecado, ¿no? Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuánto nos ayudará este mensaje, hermanos, o esta carta a nosotros, a cada cristiano, a decir lo que es real? Nuestra condición debería ser así. Nadie es perfecto, nadie es santo, nadie es encima o mayor de alguien, hermanos. Hay que sentirnos humildes. Humilde, Pablo ha dejado lo que él era, un apóstol, ¿no? Ha bajado lo que era un fariseo de los fariseos, aquel doctor de la ley que había sido, según él, ya conocía todo, ya entendía todo, pero al final quedó muerto. Nuestra condición también debe ser así, ¿o no, hermanos? Decir, no soy bueno, Señor, pero por tu gracia, tú nunca me vas a rechazar, tú me vas a recibir, y por ello vengo a tu lado. Chenata apóstol Pablo, hermano, imagen que carta periki, ¿no? Ya quedó así y cerró el capítulo. Hay algo que él va a encontrar, y lo que a mí me va a fortalecer en esta tarde, y lo que te va a fortalecer a ti, ¿cuál será? Nisión al último, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Repite de nuevo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora sí, que para mí está difícil de cumplir las leyes. Está difícil, hermanos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mata son comentarios, hermano, como que cárcel no tiene salida. ¿Qué cosa no le deja? El pecado que está en él. ¿Sí o no? ¿Somos conscientes nosotros o no, hermanos? ¿Cuánto dificultamos para dejar nuestra ira, nuestro enojo? A veces nos cuesta, a veces atins, a veces mandas atinchis. Seguimos encarcelados, seguimos amarrados. Otra cosa terminamos, otra cosa inicia. ¿No es cierto? Hay una lucha, ¿no? 24, hermanicona. Apóstol Pablo, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable, pobre de mí, ¿no? Es un hombre miserable, pobre, que necesita un libertador. ¿No? ¿Cómo se siente apóstol Pablo, hermanos? Un pobre, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta pelear? ¿Cuánto queremos servir a Dios tranquilos? Apóstol Pablo se sentía tranquilo, porque desde el que ha encontrado esta ley, se sintió muerto. Y nosotros, ¿cuánto estamos peleando, hermanos? ¿Qué lucha no tenemos? ¿Qué cosa hay en nosotros? ¿Cuántos estamos en comunión realmente en la casa? Con la esposa, con el esposo, con los hijos o entre hermanos. ¿Dónde estamos? Y podemos decir en esta tarde, pobre de mí, ¿quién me librará de esta muerte? ¿Quién me librará? Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es muerte. ¿Quién nos va a librar, hermanos? ¿No? Necesita Pablo, igual que nosotros, necesitamos que alguien tenga compasión de nosotros. Que alguien, ¿no? Como Jesús, que llegó a la cruz, derramó su sangre, lo que yo no podía hacer, lo que no podíamos hacer o cumplir, Cristo cumplió. Y por la gracia podemos llegar a ser libres por su sangre de Jesucristo.
Y mataña, pero tenemos esa libertad, ¿no? Versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de pecado. ¿De dónde debemos empezar a servir a nuestro Dios, hermanos? ¿Y explicación? Nuestra mente. Desde ahí empezaremos a servir a nuestro Dios. Yuyaywan, cuidado, cuidar y cuspa. Y mata robaito monanchepos antes de ping, si queremos servir a Dios, empecemos con una mente nueva. Mozo yuyaywan. Señor hermano igona katikunanskanka, servikunanskanka. Aunque ellas hermano igona, alguien casuns papanchos ñapa jempeca. Teniendo a Cristo en nuestras vidas, sirviendo a Él fielmente, pase lo que pase. Hay que preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos hasta aquí sirviendo a nuestro Dios? ¿Hay lucha en ti? ¿Hay lucha en ti, hermano? ¿Hay pelea? ¿Encuentras? ¿Cuál es tu lucha? ¿A quién ves? ¿Qué cosa ves mal aquí dentro de la iglesia o en tu casa, en tu trabajo? ¿Cuánto sufrimos? Cuando no vivimos como para Dios, ¿cómo nos sentimos? Apóstol Pedro, ¿no? Jesús, no, Señor, así Dios conoce. No hay que rendirnos, hermanos. Podemos pedir a Dios, a nuestro libertador, su fuerza, sabiduría, paciencia, y lograremos, hermanos, toda la iglesia. Amén. Tú eres mi libertador. ¿Podemos decir, hermanos, o no? Yo vivía en un mundo donde no tenía salida, ¿no? Que alguien me acusaba, pero aquí, Señor, yo veo que tú eres mi libertador, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Todo es para nosotros, nuestro Señor. ¿Ya? Señor Padre, Munaco, Cuyaco, Dios Nico. Gracias, papá. Ay, cruz patama, chay, cuspay, que yawarniquita, hicharir kanki, ñojaraiko. Manapaschawa, way, niwanaiki pijinachu kani. Ok, picase, hawai kikunapas, Señor. Mana atis haiku, Señor, que kamachiki kunata, Señor. Padre bendito, comprometido que kupascha, kan katikuita, servicuita. Pero papañampi ormarjaico, huchalicurjaico. Pero cuyacuiniqui peja kami kanki sayarichiwajnico. Cuyalico wajnico. Padre, gracias, caspichiwasjaki kumanta. Kami kanki caspichajnico, Señor. Cantan papá servicuiquico, cantan caticuiquico, Señor. Kami atiparkanki tucuita, bendito Dios. Mandano kaico atipasjaicota, Señor, atiparkanki, bendito Dios. Chaipi iñico. Que son kikutahmi kichayaka muy kiku kangman, Señor. Ya paikuaiku ya cheita, ya paikuaiku iñita, Señor, tukuita y más falta wajnikuta, ya paikuaiku que wajikikunaman, Señor. Seguramente kepi wajikuna kasiaiku sasachakuinio que espiritual kausenikupi makanakuipi hinaraj sasachaiko papa que mana alguien roaikunata kepa masakeita. Que ya no puedo que voy a kunata, Señor. Que eche cuerpo y cupipas callanta, ojalá que kuna y cupa jina, nana y cuna. Kiri kuna son y cupi, eche cuerpo y cupi, Señor. Ya no puedo, bendito Dios. Familia picallanda, sasachaku y cuna. Macanaku y cuna, discusión, takanaku y. Caspichuaiku, papá, que voy a kunata, kuyalikuaiku. Señor, kichayaka muy kiko que son kikuta, canche tiaguspa, yanapaicuana kikupa, Señor. Gracias, papá, monakiniki manda, kuyakiniki manda. Konami, Señor, makiki manchureaka muy kuyapalaiko. Ajay monaco, Señor, ni Jesucristo, sumagmiski sutillampi. Amén, amén. Tomen sus asientos y vamos a avanzar nuestro culto, hermanos. Bien, maijina sumachta uyarikunch Dios pa palabranta. Es de veras, si va a revivir